En una tarde en la que nos acompaña Jonathan Estrada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, saludando y muy gustoso estar aquí. Y Gerardo Cortinas Murra, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes y sorprendido por la noticia que acabas de anunciar de México, a la cual nos habremos de abocar en toda la siguiente hora. Pues era uno de los temas que habíamos pensado que deberíamos de abordar, aparte de todas las implicaciones y acontecimientos que se habían presentado en los días previos. Bueno, el día de hoy, luego de una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, después de esa reunión, la Policía Federal les puso un ultimátum que se vencía a las 3 de la tarde, hora de Chihuahua, en la que les ordenaban desalojar el Zócalo de la Ciudad de México, si no entrarían los contingentes de la Policía Federal, y suponían que también los de los contingentes de granaderos del gobierno del Distrito Federal. Y pues alrededor de esas horas, cientos, quizá miles de granaderos de la Policía Federal empezaron a avanzar por las calles aledañas al centro, al Zócalo de la Ciudad de México, y se supone que habían negociado una salida por la avenida 20 de noviembre, y esto empezó a ocurrir no sin presentarse algunos enfrentamientos entre manifestantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, pero también de otros contingentes. Sin embargo, el desalojo fue transcurriendo hasta, podríamos decir que hasta pacíficamente, o casi pacíficamente, a lo largo de las avenidas que concurren al Zócalo, la Francisco y Madero, la 5 de Mayo, y la Pino Suárez, entonces la calle de Brasil, es decir, por todas las calles iban llegando los granaderos, y los maestros decidieron en el camino salir por la avenida 20 de noviembre, que es, ¿qué les diré? Es la avenida que le da salida al Zócalo por el sureste. Sí, por el sureste del Zócalo. Es una avenida es muy ancha, es de poco más de 20 metros de ancho. Y por ahí se dirigían hacia el sur los maestros, pero justamente cuando estaban a punto de tomar la avenida Izazaga, que es perpendicular a avenida 20 de noviembre, un grupo de granaderos de la Policía Federal decidió acometer a un grupo de manifestantes, los cercó, así le llaman ahora, los encapsuló. Y los demás se fueron al momento de la revolución, no sin presentarse antes un enfrentamiento en el crucero de la avenida Izazaga, que haga de cuenta como que esa es la salida del centro histórico hacia el oeste de la Ciudad de México, rumbo, se supone que iban rumbo al momento de la revolución. Bueno, pero el grupo de manifestantes que fue encapsulado, pues que las noticias los noticieros empezaron a decir que había habido una agresión de ese grupo de manifestantes hacia los policías federales, cosa que las pantallas no mostraban. Al contrario, era un grupo muy abigarrado con casi 50% de participantes mujeres, y fue encapsulado, y luego dejaron salir de ese grupo, no sé, serían 300, 400 personas, dejaron salir a las mujeres. Y ¡oh, sorpresa! Después de que se concreta el encapsulamiento, cesan los pequeños enfrentamientos e insultos que se dieron entre manifestantes y policías. ¡Oh, sorpresa! Que en ese grupo de manifestantes estaban el dirigente de la sección 22 del Oaxaca del Magisterio, el dirigente de la sección 18 del Magisterio y el dirigente de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, los meros dirigentes de la manifestación. Y luego los invitaron muy atentamente a que fueran a conversar a la Secretaría de Gobernación a bordo de 3 o 4 patrullas que los llevó la Policía Federal, muy atingentes los policías federales, y en estos momentos están celebrando una reunión en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario Luis Felipe Miranda,
que si le recuerdo, el antecedente de Miranda fue presidente del Comité Estatal del PRI en el Estado de México, y cuando aquella propuesta del gobierno de Felipe Calderón de aumentar un puntito el IVA, y entonces le dijeron, el PRI le dijo sí, nada más que se comprometen a no hacer alianza ni en el Estado de México ni en el Estado de Oaxaca. Y entonces firmaron un acuerdo, el secretario de Gobernación, el secretario del gobierno del Estado de México y el presidente del PRI del Estado de México, que ahora es el que está conversando con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya me alargué mucho, vamos a un corte comercial y regresamos. Ya llegó Víctor Medina. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, agarraste monte, Valero. Sí, pero había que presentar los hechos que se están dando para que pudiéramos entrar a conversar. Vamos a un corte y regresamos. Eso, miren, y luego todavía me faltan dos detalles ya para concederles la palabra a nuestros amigos y colaboradores. Dos pequeñísimos detalles. Como por pura coincidencia, alrededor de las 2 de la tarde, en la Costa Grande de Guerrero, un grupo de policías ministeriales del estado de Guerrero detuvieron al dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, que gobiernan a la mayor parte de los maestros del estado de Guerrero y que son los que encabezaron, usted lo recuerda, hace algunos meses, fueron los que encabezaron varias manifestaciones cuando luego de conversar con el gobierno, con los diputados y con el gobierno de Guerrero, habían llegado al acuerdo de modificar la ley estatal de educación en un acuerdo al que habían llegado por unanimidad tanto los representantes de los partidos como de los maestros, y que ya estando ahí en el Congreso les cambiaron la jugada y ni una sola de las propuestas a las que habían arribado fue aprobada. Bueno, pues ahora este hombre fue detenido acusado de sedición, incitación a la violencia y ahorita recuerdo el otro, bueno, tiene varios delitos. Entonces, pues ahí ya dirigente del CENTE le manda mensaje al presidente, perdón, estoy buscando en las informaciones, este hombre, este dirigente de la CETEG, así se llama las siglas de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Entonces, ya como que no es coincidencia, unos momentos antes de que los desalojen del centro, detienen al dirigente del magisterio guerrerense, luego llevan a los dirigentes magisteriales a negociar, los sacan, les dicen que sí se pueden ir y se pueden ir al Monumento a la Revolución, pero en el camino secuestran, y esa es la palabra que hay que decir, claro, secuestran a los dirigentes del magisterio, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y luego se los llevan por su propia voluntad a negociar con Luis Felipe Miranda. Y quiero decirles, el último detalle es que el jefe policíaco que le señaló a Bernardo Núñez, el dirigente de la sección 22 del magisterio de Oaxaca, le señaló y le indicó cuál era la ruta que podían seguir en manifestación del Zócalo al Monumento a la Revolución, fue el mismo que encabezó el encapsulamiento, el secuestro de estos maestros. Bueno, pues estos son los hechos de hace unos momentos y pues adelante, Cortinas Murra, porque pues bueno, mira, te veo la cara de impactado.